Hola amigos de audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, saludos, bendiciones y bienvenidos para todos aquí en su canal, como siempre decimos, de Biblia, no lo olvide, de teología, mucha gente le asusta esa palabra, de libros, vean el libro que tenemos hoy y por supuesto que no falte el buen café, ya nuestro invitado se tomó el café seguramente. Dios les bendiga, hoy vamos a estar hablando con el doctor Xavier Picasa sobre este libro, esta joya que recién ha ganado un premio, Curso de Teología Patrística, Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia. Vamos a darle la bienvenida al doctor Xavier Picasa desde, ahí está, desde España. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Jairo Mendoza, desde Salamanca, Castilla, España. Pues gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Algunos ya conocen sobre este libro, se los voy a poner allí en pantalla para que si aún no lo conocen, conozcan el libro. Vamos a estar hablando con su autor, el curso, allí está en pantalla, el curso de Teología Patrística, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en la página editorial CLIE. Vamos a dejar los enlaces en la descripción de este video, allí lo tienen. Y ese libro acaba, allí vean, acaba de ganar el premio CEPA, Editoriales Cristianas Evangélicas, mejor libro original en español. Es muy importante que sepan que no es un libro que viene traducido o recocido del inglés. No es un libro que sale en calentito para nosotros en español en el año 2023. Entonces, ahora sí, ponemos esto aquí. En líneas generales, doctor, ¿de qué va su libro? ¿Qué nos vamos a encontrar en su libro? ¿Por qué se llama Curso de Teología Patrística? Adelante. El libro tiene una historia. Yo he dado clase de teología muchos años en una universidad antigua aquí en España, en Salamanca, y allá por el año 2000 me invitaron a dar un curso de patrística. Y como yo soy especialista en Biblia y en teología, pero no tanto en historia, le llamé a un amigo y compañero que era historiador y lo hicimos a medias. Él me preparaba los datos históricos y yo después pensaba y lo recopilaba y lo recogía y lo fuimos publicando, pero mi compañero se murió, Eliseo Tourón, joven, y después al cabo de unos 10 años me invitaron en Argentina, en una pequeña facultad, a dar este curso y lo volví a dar y alguien se enteró de la editorial CLIE y me dijo, ¿tenéis ese libro disponible? Y dije, lo tengo disponible siempre que tenga 7, 8 meses para unificarlo, para perfilarlo, y así lo hice y lo preparé. Y lo han publicado mis compañeros, vuestros compañeros evangélicos de la editorial CLIE, aquí en España, en Cataluña. Y para mí ha sido un honor que me lo hayan publicado y es un honor que una especie de consejo de editoriales evangélicas en Miami le haya dado ese premio que para mí es inmerecido porque yo no soy técnico en esto, me dedico a pensar teología y demás, pero algunos de los datos los recogí de mi compañero Eliseo Tourón del Pie, que de alguna manera está en el fondo de todo esto. Murió joven, como sucede a veces, y me dejó como heredero y amigo de su obra. Y por tanto, pues estoy muy contento de que este libro haya tenido cierta aceptación, de que yo pueda decir como católico las cosas que veo como cristiano, no en lo distintivo católico, sino en lo que nos unifica, en las raíces. Y en las raíces tenemos la Biblia, la palabra de Dios, pero tenemos también un largo rato de tradición común. Y esa tradición común es la patrística, una patrística de la que bebemos y nos alimentamos evangélicos, ortodoxos, católicos, una patrística muy amplia, muy extensa, que forma parte de dos grandes líneas patrísticas. Una es más latina, en latín, donde sobresale un autor común para todos, hermano
de todos, que es San Agustín, pero hay otros muchos. Y después está la patrística en lengua griega, que es más extensa, quizá más profunda, donde hay cantidad de grandes, llamarle padres de la Iglesia, los oficiales antiguos, Gregorio Nacianceno, Basilio, Crisóstomo y otros. Y después hay otras patrísticas menos conocidas. La más importante es la siríaca, que es importantísima. También es importante la copta de Egipto, la etíope. Es imposible conocerlo todo. Yo he puesto de relieve sobre todo la patrística más latina, que desemboca en San Agustín, en San Anselmo y en otros padres, y la oriental griega, que he visto que ustedes le dan importancia a la bizantina del siglo 7, 8, 9, que es fundamental porque de alguna manera la iglesia llamada ortodoxa, la iglesia de origen bizantino, la iglesia de Rusia, de Rumanía, la iglesia de Serbia, la iglesia de Bulgaria, de alguna manera en teología, diría yo que quizá ha avanzado menos que en Occidente la iglesia católica y la evangélica, aunque sigue siendo fundamental, sobre todo en su rama rusa, que es la que más conocemos en Occidente. Muy bien. Para empezar, wow, qué buena entrada de nuestro invitado de hoy, el doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, el doctor Xavier Picasa. Voy a estar colocando acá, porque él así pues nos ha dado el permiso, cómo pueden encontrarlo, cómo pueden saber de su trabajo. Allí está su Facebook, en religiondigital.org, allí tienen el blog de Xavier Picasa. En la descripción de este patristicazo, así hemos llamado este segmento, vamos a dejar estos enlaces, los vamos a colocar. Tienen más trabajos de él en editorial CLIE, tiene un libro sobre las mujeres, tiene más comentarios bíblicos. Entonces, esto no es todo lo de Xavier Picasa, tiene más trabajo y también pueden encontrar de él en Verbo Divino de España, editorial Verbo Divino, y en Amazon. Va en la caja de búsqueda Xavier Picasa y allí le sale pues un montón de libros. Recuerden que ustedes pueden ir tranquilamente a Amazon y allí está esta joya que ha obtenido un premio, el curso de teología patrística. Y bueno, a grosso modo, el doctor nos habla de los padres apostólicos, padres apologistas, padres sirios, padres latinos, patrística latina tardía. Luego podemos entrar tal vez en el índice para conocer un poco al respecto. Pero tengo algunas preguntas por acá que me gustaría presentárselas al doctor. A veces somos un poco reticentes a este tema, sobre todo de parte del lado evangélico, aunque ahora CLIE ha abierto la puerta con su libro, el libro de patrística, una Biblia de estudio patrística, donde usted también allí pues tiene un artículo y otros materiales. Pero doctor Picasa, ¿cuál es la importancia de conocer sobre los padres de la iglesia? ¿Por qué es importante que sepamos de ese tema y que no digamos, uy, es algo católico, no es algo antiguo, no es algo que ya no nos interesa? ¿Por qué es importante conocer sobre los padres de la iglesia? Porque los padres de la iglesia, les llamamos así padres, podríamos llamarles madres, porque también hay mujeres autoras importantes, hermanos, son los testigos de una continuidad, de una tradición cristiana. Esa tradición no va en contra de la escritura, sino que intenta adaptar la escritura, el testimonio de Jesús, a los diversos tiempos. No somos los primeros cristianos, somos herederos de una larga tradición cristiana. En algún momento hemos podido correr el riesgo de absolutizar un momento de la historia de la Iglesia. Y en ese sentido, la tradición evangélica del siglo XVI, con Lutero y los grandes padres de la Reforma, tuvo pues la intuición y la necesidad de romper con un tipo de tradición inmediata de carácter escolástico, porque quizá había anquilosado muchos elementos de tradición cristiana.
pero eso no ha significado nunca abandonar los orígenes y la trayectoria de la Iglesia. Yo estoy trabajando desde hace años con la editorial CLIE en la actualización de una obra de un autor evangélico alemán del siglo XIX que se llama Delitzsch, Franz Delitzsch, que lo están traduciendo al castellano con la ayuda, con el patrocinio de un fondo norteamericano de una iglesia, creo que es de origen presbiteriano, que ayuda en España a la traducción de esa obra increíblemente importante. Me queda solamente un libro bíblico por traducir y comentar. Estoy comentando básicamente los libros históricos, los proféticos. Queda por editar, aunque ya la he preparado, la edición del libro del Kohelet, del Eclesiastés. Estoy traduciendo, preparando la obra del Cantar de los Cantares. Después descanse un poco porque es una obra inmensa. Ustedes busquen si quieren en Amazon o en Editorial CLIE una obra titulada Comentario al hebreo bíblico, a la Biblia hebrea, según lo preparó un autor alemán llamado Franz Delitzsch con Klein, que es un autor un poquitín antiguo en un sentido. Él escribe en torno al año 1850, pero está muy, muy actualizado y es uno de los grandes teólogos de tradición, no sé si llamarle calvinista o luterana o una mezcla de calvinista luterana, que nos puede ayudar mucho. Y vengo trabajando sobre eso y ahora voy a hacer una pequeña propaganda. Me ha pedido la editorial CLIE que prepare, si es que me parece, un libro sobre un tema que quizá no ha sido tan trabajado por la tradición evangélica, el tema de la ecología, el cuidado de la naturaleza, el hombre y el mundo. Un tema absolutamente importante en este momento, no solamente por el estudio bíblico. Media Biblia está dedicada a los cantos de la naturaleza. ¿Qué haríamos sin los salmos? La mitad de los salmos cantan al Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué haríamos sin Job? En Job tenemos uno de los cantos más impresionantes sobre los animales, sobre los seres del mundo como creación de Dios. El libro de los Proverbios. Entonces les he mandado y ya me han prometido que la edición está preparada y saldrá en otoño. Una edición de un libro titulado Ecología. Básicamente la ecología bíblica, es decir, la creación como obra de Dios, la creación como libro de la naturaleza, que en el fondo está iluminando nuestros ojos y ayudándonos para entender el misterio de la vida. Y el hecho de que no estamos en este jardín Edén para dominar y destruir, sino para acompañar, aprender, ayudarnos, y que actualmente es importante saber que el mundo está al servicio del ser humano, vivir en el mundo como casa que Dios nos ha ayudado y nos ha preparado. Para después, tengo en la editorial CLIE varios amigos, alguno de ellos fundamental es el profesor Ropero. A lo mejor le conocen a alguno de ustedes, que tiene un famoso diccionario bíblico en el que también he colaborado algo. Ustedes me han hablado antes, no sé si ha sido usted, Jairo Mendoza, o si lo he oído mal, una obra de Justo González, que ha escrito también sobre temas importantes de patrología, ¿verdad? Y pues nada, me siento a gusto pudiendo hablar con ustedes sobre
patrología. Muy bien. Voy ahorita a presentar algo, editorial CLIE, luego le dejo en pantalla completa con la siguiente pregunta porque voy a buscar el diccionario y tal vez otros materiales suyos allí, pero aprovechando acá, vean, si ustedes van a la página de editorial CLIE y arriba en la caja de búsqueda colocan Xavier Picasa, vean esta, Xavier Picasa, comentario del Evangelio de Marcos, el curso de teología patrística, el pensamiento de Kuhlman, Dios y el tiempo, el pensamiento de Pullman, Mujeres de la Biblia Judía, este libro se ha Y la vuelto un ecología, clásico. que ya tiene... Y vea, aquí viene, próximamente, aquí viene. Entonces, editorial CLIE, próximamente, con el libro Ecología del doctor Xavier Picasa. Interesante, ¿no? Muy bien. Tengo por allí el diccionario y creo que algún otro material. Vamos a dejar al doctor a pantalla completa con la siguiente pregunta, porque este es un tema muy importante entre el mundo evangélico y, por supuesto, me imagino que en el mundo católico también. Pero, doctor, ¿qué literatura no canónica conocieron los padres apostólicos? En un principio no había diferencia entre literatura canónica y no canónica. El canon se va formando a lo largo del siglo I, queda fijado en el siglo II, de tal manera que los primeros padres apostólicos están en el borde del canon. No han entrado en el canon, pero de alguna manera son contemporáneos al canon. Por ejemplo, el libro llamado de la Didache, o por ejemplo también una carta muy discutida que es la carta de Clemente Romano, o también las cartas de Ignacio de Antioquía, y sobre todo tenemos una serie de libros que están entre el canon y fuera del canon, que son los libros gnósticos, los evangelios gnósticos. La Iglesia ha tomado, todas las iglesias, como evangelios canónicos 4, de una forma espléndida, no un evangelio canónico, sino 4, para saber que hay perspectivas y que debemos ir comparando y que por tanto no tenemos un único Jesús, sino el Jesús visto a través de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero hay evangelios que han quedado fuera del canon y algunos muy cercanos, como son sobre todo el Evangelio de Tomás, el de Felipe. Las razones para no entrar en el canon han sido, en primer lugar, porque le pareció a la iglesia primitiva que estos 4 eran suficientes y bastantes, y sobre todo porque en los evangelios de carácter gnóstico había 2 problemas latentes que no quedaban claros. El primero era la encarnación de Jesús, la humanidad de Jesús. Los gnósticos tendían a convertir el evangelio en una experiencia interior, en una experiencia puramente sapiencial, no el Jesús de carne y sangre encarnado. Y el segundo daba la impresión de que algunos evangelios gnósticos no eran para todos, y la Iglesia quiere evangelios para todos, y en este sentido hay unos evangelios judeo-cristianos que son importantísimos junto al de Tomás y al de Felipe, que son importantes como libros piadosos, no canónicos. También peligrosos porque hay muchos libros que no van en la línea que decimos que es más cercana al Nuevo Testamento, ¿verdad? Están los evangelios de carácter hebreo, judeo-cristiano, que son importantísimos, pero corren el riesgo de decir que solamente pueden ser cristianos los de tradición judía y que el evangelio tiene que ser básicamente de tendencia judía, como puede ser, qué sé yo, evangelios judío-cristianos, el de los hebreos, el de los ebionitas. Hay un evangelio de tendencia judía que es muy, muy piadoso, demasiado piadoso, pero que a lo mejor olvida la radicalidad profética de Jesús,
que es el llamado protoevangelio de Santiago, que es importantísimo, que ha dado lugar a toda esa mariología piadosa que ustedes los evangélicos han dejado un poco a un lado, yo creo que con buen criterio, que los católicos aceptamos y los ortodoxos también, con un poco de humor, ¿verdad? Humor significa que a cierta gente le han venido bien ciertas devociones, le han ayudado, pero quizás sin tener necesidad de detenerse en ellas. Y la tradición esta de los evangelios judeocristianos apócrifos no aceptados por la Iglesia ha seguido siendo una tradición muy popular hasta el siglo XIV y XV. Todavía en España, cuando en el Concilio de Trento, un poquitín en el diálogo con los evangélicos, se prohíben un poco estos evangelios, hay pueblos como en España, el de Elche, en Valencia, que consigue del Papa que se siga celebrando la fiesta de la Asunción de la Virgen según un apócrifo del siglo IV, V, que es una joya literaria. No es para tomarla al pie de la letra, es para una devoción muy bonita, el misterio de Elche. Y pasa otra cosa. Los evangelios apócrifos han influido de manera increíblemente grande en una religión hermana con la que tenemos ciertas diferencias y habría que discutir más honestamente, que es con el Islam. El Islam acepta 7 o 8 evangelios apócrifos de carácter mariano, es decir, de veneración de María, porque en el contexto en el que nace Muhammad, Mahoma, la figura de María era importantísima, de tal manera que lo que dicen esos evangelios de tipo mariano, musulmán, los musulmanes lo aceptan al pie de la letra. Y los católicos en general hoy nos tomamos cierta reserva. Son bonitos en un sentido, uno los puede aceptar si quiere en privado, pero no son doctrina oficial de la Iglesia. Voy a poner un par de ejemplos. Para los católicos actuales, para ciertos grupos evangélicos, es muy importante la tradición del nacimiento virginal de Jesús, pero se toma quizá en carácter simbólico, no te obligan a creerlo al pie de la letra, al menos algunas iglesias, algunas tendencias. En cambio, en el Islam, si ustedes en un lugar de mayoría musulmana dicen que María no fue virgen, le pueden apedrear. No sé si me explico. Cosa que entre cristianos la tratamos con cierto cariño, yo diría con gran cariño, pero sin obligación de decir tiene que ser así, o los hermanos de Jesús, como fueron los hermanos de Jesús. No sé si me explico. La tradición evangélica ha tendido a decir que María y José tuvieron, además de Jesús por obra del Espíritu Santo, otros hermanos o otros hijos, ¿verdad? Y ese es un tema bastante libre, creo, en tradiciones evangélicas. Hoy también entre católicos, ¿verdad? Pero para los musulmanes eso es absolutamente fundamental porque han quedado como muy vinculados. Yo tengo un gran amigo musulmán casado con una señora musulmana que ha escrito un libro sobre la Virgen María que es mucho más piadoso que lo que podemos decir los católicos desde una perspectiva musulmana. Y todo eso pertenece a una tradición de carácter patrístico que ha quedado un poco marginada en nuestras iglesias, que no se nos obliga, diría yo, a aceptar al pie de la letra. Interesante, interesante. Doctor, hay algo que usted lo nombra en su libro. Su libro tiene básicamente 400 páginas con una interesante bibliografía de colección de textos, diccionarios, patrologías. Bueno, realmente excelente. Vamos a mirar ahorita el índice y se divide aquí lo tengo, en parte, más que capítulos, yo diría en partes, ¿no? En siete partes, siete bloques. Vamos a ver el índice y luego voy a la pregunta, porque seguimos luchando hoy con cuestiones relacionadas con esta pregunta, pero voy a colocar allí en pantalla para que la gente vea lo rico que es este libro, el contenido
recién publicado en el 2023, ya ganó un premio ahorita en el 2024. Si aún no lo tienen, por favor, adquiéranlo, vean el contenido. Por eso a mí me gusta decir bloques más que capítulos, el bloque de los padres apostólicos. Vean todo el contenido, es un libro patrístico, de patrística, de historia, de teología, de reflexión. Es un libro muy completo, el bloque de los padres apologistas. Voy rápido por cuestiones de tiempo, pero vean allí lo extenso de lo que le dedica el doctor. Me gusta mucho, luego le voy a preguntar sobre esa evaluación y actualización que usted coloca al final de cada capítulo y preguntas para reflexionar. Apartado 3 o capítulo 3, como lo quieran llamar, padres alejandrinos, la iglesia egipcia, padres orientales, Siria y Capadocia, véanlo allí. Llegamos al apartado número 5, padres latinos, la primera parte, la etapa antigua, padres latinos, la etapa tardía, el capítulo del apartado 6, para terminar con la patrística bizantina. Luego ahí está la bibliografía y bueno, todo lo relacionado. Doctor, es interesante, no podemos hablar de cada detalle del libro porque tendría que ser un semestre en la universidad, pero en las preguntas que yo he preparado, me extraje del libro porque usted se extiende con la cuestión de las herejías cristológicas, ¿no? Como cristianos hemos defendido desde los primeros siglos, desde la era posapostólica, pues la persona de Cristo, ¿no? Solo en Cristo hay salvación mediante la fe en Él y el arrepentimiento, el perdón de pecados. Cristo, el que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Usted conoce eso más que yo. Pero ¿por qué surgieron tantas herejías cristológicas en los primeros siglos? ¿Cuál ha sido la más destructiva? Aunque supongo que son todas, pero ¿hay alguna en particular que ha sido la más destructiva? Y yo le añado a esa pregunta, ¿cree que alguna de estas herejías están presentes hoy entre nosotros? Yo diría que las herejías como tales quizá no, pero lo que está en el fondo de las herejías sigue siendo una problemática actual en nuestro tiempo. Al comienzo era muy difícil decir qué es herejía y qué no es herejía. La primera herejía, la más importante, ¿es una o son dos? Una, el cristianismo no se diferencia para nada de la tradición judía. Por tanto, es una herejía, sería una herejía que el cristianismo se haya desligado de Israel. Si no es herejía, es un problema muy triste para nosotros cristianos, que creemos que el camino de Israel en sentido profundo culmina en Jesús. Pero por otra parte estamos contentos de que siga habiendo judíos que no lo ven así, no para condenarlos y expulsarlos, sino para dialogar con ellos, porque ellos nos pueden ayudar a entender el Génesis, ayudar a entender el Éxodo, los profetas, el Cogelet, el Cantar de los Cantares. Yo creo que el mundo actualmente sería mucho más pobre si no hubiera judíos que siguen manteniendo la unidad del Israel de la carne, que llama así San Pablo. Pero que esto, por otra parte, es un camino. No hemos logrado todavía profundizar en el diálogo, no para imponernos unos sobre otros, sino para abrir un camino en el que quepamos todos, que el judío siga siendo judío, creyendo en Jesús como vinculación en amor de todos, no por imposición. Por tanto, estaría la herejía de los judeocristianos, que siguen pensando que Jesús, con su muerte y resurrección, no aporta nada esencial. Y la otra herejía, la más grande de todas hasta hoy, es la herejía de la gnosis, que consiste en decir que esto del cristianismo es una especulación interior, sin encarnación. Encarnación significa sin entrar en el mundo, sin asumir el mundo, sin crear caminos de salvación en el mundo. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos no tiene por qué decir en ningún momento la palabra de Dios se hizo carne.
Ese es mi comentario de Marcos, ¿verdad? Por editorial CLIE. CLIE, claro. Por ejemplo, San Pablo no tiene por qué decir así, que la palabra de Dios se hizo carne, porque no era problema. En cambio, el Evangelio de Juan tiene que decirlo, porque cuando escribe ya Juan el Evangelio hay algunos que dicen que Dios no ha venido en la carne, sino que ha venido como un espíritu, como una especie de experiencia interior. Y entonces el Evangelio de Juan tiene que empezar diciendo la palabra, el logos de Dios, se hizo sarx egéneto. Y el problema es la gnosis, que es una especie de espiritualización del cristianismo. Los gnósticos en general son mucho más piadosos que los evangélicos normales, que los católicos normales, pero es una piedad interior. ¿Cómo diría hoy? Lo más cerca de la gnosis antigua sería un tipo de New Age. No sé si les suena por ahí, una especie de especulación interior, una especie de identificación del cristianismo con un tipo de, iba a decir, budismo o hinduismo. No sé si es cierto, ustedes, la mayoría de los oyentes, a lo mejor viven en zonas de Estados Unidos, ¿verdad? Y en zonas de Estados Unidos me han dicho a mí que, por ejemplo, en California hay casi tantos budistas como cristianos así sinceros y practicantes y grandes, y que hay el riesgo de identificar un tipo de cristianismo con un tipo de budismo profundo, ¿verdad? Más o menos. Entonces el riesgo sería un tipo de gnosis, despreocuparse de la vida social, de la justicia, de la solidaridad, de los deberes cristianos. No sé si me explico, ¿verdad? Y después, ¿qué otra herejía grande hay? Hay dos o tres grandes. La herejía de esa donde yo hablo en ese artículo de la Biblia patrística, la herejía de los maniqueos, de los gnósticos, y la herejía no solamente de los maniqueos y de los gnósticos, sino aquella otra herejía contra la que combatió San Agustín, que es la herejía de los que solo dicen que importa la acción humana, sin gracia, sin necesidad de gracia. San Agustín discute por una parte contra los gnósticos maniqueos, y él fue en un tiempo maniqueo como de salvación puramente interior, y por otro lado, siendo ya mayor, discute mucho con la herejía de los pelagianos. La herejía de los pelagianos no es que a lo mejor diga exactamente esto, pero tiende a decir que lo único que se puede hacer es ser bueno y encontrar la salvación con esfuerzo de puño, ser honrado y sin la gracia, la novedad de la gracia, la presencia de Dios como un misterio que nos desborda. Y en ese sentido, junto a las dos herejías, o tres, una solo judeocristianismo, otra pura gnosis, un tipo de maniqueísmo, o las dos herejías del tiempo de San Agustín. Por una parte el maniqueísmo, que es un tipo de gnosis, y por otra parte el pelagianismo, que es un tipo de salvación a través de las puras obras. Cuanto más obras se hagan, ellas son las que nos salvan, como si no hubiera la presencia radical de la gracia de Dios en la cual vivimos y somos y damos gracias a Dios. Interesante. Doctor, usted insiste en su libro, usted insiste desde el propio comienzo del libro, y estamos hablando con el doctor Xavier Picasa desde Salamanca, tomando café. Yo supongo que ya él se tomó el café, pero en cualquier caso estamos disfrutando y aprendiendo de los que saben. Me preocupa que hoy se encienden por allí muchos canales de YouTube, redes sociales, y hablan y comentan, están en su derecho, pero aquí pues tenemos buenas herramientas, buenos recursos para poder nutrirnos. Y aprovecho, es verdad que este es el libro del que estamos hablando, pero aquí también colabora el doctor Xavier Picasa en la Biblia patrística de CLIE, y para que vean que el doctor Picasa
no es un extraño a la familia evangélica, porque él también, aquí está este niño. De ropero, sí. Hay un amigo que lo llama la bestia a este diccionario. El doctor Xavier Picasa, en esta obra que estuvo al frente, el doctor Ropero, Alfonso Ropero, pues el doctor Picasa colabora en esta obra, pero también tenemos acá, aparte de los materiales que vienen pronto, su comentario a Marcos y un libro que ha sido muy bien recibido en la comunidad evangélica, que es Mujeres de la Biblia Judía, por Xavier Picasa. Entonces, reconocemos el trabajo del doctor Picasa, hice esa pausa y ahora sí le pregunto, volvemos nuevamente al libro, al curso de teología patrística, un libro de 400 páginas en español, con lectura fresca, lectura agradable, histórico, teológico, reflexivo, hasta cierto punto un poco bibliográfico también, pero me llama la atención esto que usted dice en su libro y por eso le pregunto, ¿a qué se refiere usted con una iglesia rica en textos? Sí, el Evangelio no es un libro. El Evangelio tiene detrás toda la Biblia de Israel, pero Jesús no es un profesional del libro, no es un rabino dedicado a comentar libros. Él recoge la tradición oral más que la tradición de los escribas. Él se atreve a discutir con los escribas desde la tradición oral, desde la tradición de la vida. En el Evangelio de Lucas se dice que a Jesús le llevaron al templo y que él pudo quedar en el templo para estudiar los libros y que, sin embargo, después de 3 días deja el templo y aprende en el trabajo y en la vida, no aprende en los libros. Nosotros, cristianos, nos hemos podido hacer religión de libros, no de vida. Los libros son interesantísimos. Es una gracia de Dios que estén los 4 evangelios, el Nuevo Testamento. Es una gracia de Dios que escribiera San Agustín y en libros presentara su experiencia de evangelio. La gran reforma evangélica en el fondo es una reforma también de libro, porque en la clave de la reforma evangélica está el hecho de traducir otra vez el libro en vida. La Biblia, la traducción bíblica de Lutero, las traducciones de Reina Valera en castellano, en francés, en inglés. Lo de los libros es muy importante, pero no nos olvidemos de que más importante que el libro como libro, el auténtico libro, es la vida. Hay un texto famoso de Ignacio de Antioquía, uno de los grandes padres originarios, los padres llamados así como los padres primitivos, los padres apostólicos, ¿verdad? Entre los padres apostólicos, la Didaché, Clemente, que está para discutir ya porque la forma en que concibe quizá la autoridad de la Iglesia habría que precisarla un poco, pero está San Ignacio de Antioquía, que le discuten los gnósticos con libros. Y él responde diciendo, mis libros, mi biblioteca es Jesús. Y mi forma de aprender a vivir el Evangelio es vivir desde Jesús y con Jesús. De tal manera que lo que llamaríamos el misterio de la vida es la fe. La fe no en la Biblia es un medio, la fe en Cristo, la fe en el Dios de Cristo. Y en ese sentido los libros son fundamentales, pero el libro verdadero es la persona de Jesús. Ya voy a citar otra vez ese libro que has presentado, Mendoza. Me viene bien el apellido Mendoza porque es un apellido de mi tierra, soy vasco, y en vasco Mendoza significa monte, esto frío, ¿verdad? Es un apellido vasco antiguo. Escribí ese libro de las mujeres en la Biblia judía y me gustaría tener aproximadamente unos 8 o 9 meses para escribir otro libro titulado Las mujeres en la Biblia cristiana, en el Nuevo Testamento.
y ahí aparecen una serie de mujeres importantísimas, no solamente María, la madre de Jesús, que es muy importante. De una manera o de otra puede haber un riesgo de situar a María, madre de Jesús, en el lugar de Cristo, que eso no es ahora para discutir. Pero el cristianismo es impensable sin eso que llamamos las tres Marías. Porque las primeras cristianas no son Pedro y los 12. Las primeras cristianas son las tres que están ante la cruz, las tres que están cuando entierran a Jesús, las tres que tienen la primera experiencia de Jesús resucitado, las tres a las que el ángel de la Pascua les dice: id a Galilea y transformarme a Pedro y a los demás. A través de ellas viene la experiencia cristiana. Después ha habido una tendencia a marginarlas un poco. ¿Por qué? Por cuestión de carácter dogmático o por cuestión social. Y ahí está la discusión entre católicos y algunos evangélicos y católicos y católicos. La Iglesia en el siglo II aceptó el orden romano que dividía la sociedad en dos grupos. La sociedad pública estaba organizada por varones y la casa estaba organizada y dirigida por mujeres, de tal manera que en el siglo II se fue cerrando el camino de los ministerios a las mujeres. Okay. Y eso ha pervivido hasta hoy en ciertas iglesias. Hay iglesias evangélicas que han visto que eso era algo social de aquel tiempo, que actualmente no tiene sentido, de tal manera que lo que llamamos ministerios son por igual para varones y mujeres, de manera que hay presbíteras, pastoras o obispos, según las tradiciones eclesiales, varones o mujeres. Los católicos eso actualmente todavía en forma oficial no lo tenemos claro. Yo soy de los que defiendo con muchísima fuerza, que el hecho de que no tengan acceso las mujeres a los ministerios me parece un defecto, me parece un perpetuar algo que socialmente fue importante en otro tiempo, pero que hoy carece de sentido. Y por otra parte, más importante que eso, me parece otra cosa, y es que los ministerios son importantísimos, pero entre católicos y ortodoxos hemos tendido a darle mucha importancia a un tipo de ministerio que es común a todos y lo hemos reservado solamente a presbíteros y obispos, de tal manera que ellos son los únicos sacerdotes. En cambio, en la tradición primitiva de la Iglesia, tal como la pone de relieve para los católicos el Concilio Vaticano II, tal como está en los primeros padres de la Iglesia, hay, lo digo en latín, tria munera, tres oficios o tres dignidades o tres valores, si queréis, de todos los cristianos. Todos los cristianos somos sacerdotes en Cristo. El sacerdocio originario no es el sacerdocio ministerial, que algunos pueden tener unos ministerios vinculados a un servicio de la palabra, pero el sacerdocio originario, igual que la profecía, igual que el ser reyes, es de todos los cristianos. Eso todavía a los católicos nos cuesta más verlo. Yo creo que hay que hacer un camino, que en ese camino estamos, que es después importante que las iglesias organicen sus ministerios, porque ya San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14, pone de relieve que hay muchos ministerios, pero una única iglesia, y que es bueno que en esa iglesia, la iglesia conceda en nombre de Jesús una especie de camino ministerial a algunos de que, como apóstoles, como profetas, como doctores, como servidores de la palabra, como personas que dirigen comunidades, porque la iglesia no es una anarquía donde cada uno, sino que la iglesia puede regularse creando
unas instituciones al servicio de la unidad de todos, donde todos somos sacerdotes, todos somos profetas y todos somos, perdonen esa palabra, que a lo mejor a ustedes en Norteamérica no les gusta, a mí tampoco me gusta nada la palabra rey, pero la palabra rey tiene, además de un sentido de monarquía antigua, otro sentido. Rey es el que es capaz de dirigir su vida, el que es capaz de llevar adelante un proyecto. Y en ese sentido todos somos reyes, ¿verdad? Entiendo. Doctor Picasa, vamos llegando a la última curva de esta entrevista. He titulado esta sección El Patristicazo, hablando de patrística, aprovechando los recursos de Editorial CLIE y de otras editoriales hermanas, porque esto es algo que está muy en boga hoy en día. Me gustaría preguntarle, todavía me quedan algunas preguntitas por allí, me gustaría preguntarle cuál es la diferencia entre padres y doctores de la Iglesia, quién la define. Oriéntenos un poco en esto, por favor, en pocos minutos. Gracias. Son palabras que se pueden entender de formas distintas. Padres son aquellos a los que se les supone que han ayudado al principio a la Iglesia a encontrar su dignidad, que la Iglesia ha necesitado de unas personas importantes y que nuestra Iglesia, gracias a Dios, puede contar con personas a las que de alguna manera les veneramos como padres, como Orígenes, un personaje absolutamente fundamental, ¿verdad? Aunque podemos y debemos discutir con ellos, porque no son para aceptar todo lo que dicen, sin más, ¿verdad? Como Clemente, como Atenágoras, como Gregorio Niceno, Gregorio Nacianceno. Después, en la Edad Media, tendieron a decir que había igual que cuatro evangelistas, cuatro grandes doctores a los que llamamos en especial padres de la Iglesia. Y de eso se ha tratado de un modo especial aquí. No voy a abrir el libro porque me voy a equivocar, pero a ver si no me equivoco. En la Iglesia Oriental hay cuatro grandes padres a los que se les considera de alguna manera como animadores fundamentales de la Iglesia. El número 4 es puramente simbólico, ¿verdad? Que serían básicamente Gregorio Nacianceno, el gran teólogo, el mayor teólogo de los grandes padres; Juan Crisóstomo, el gran pastor, el portador de la justicia social; después Basilio, el grande, que es algo así como el organizador de las comunidades, el que de alguna manera ayudó a crear una conciencia de comunidad, de unión. Y ya el último discuten si es el Gregorio Niceno u otro, más o menos. Pero los cuatro o los tres que les llaman padres de la Iglesia, a los que aquí en un lugar les ofrezco un tratamiento un poco especial, serían Crisóstomo, Nacianceno, Basilio, y cuál es el cuarto que me estoy olvidando, tendré que mirarlo, pero si no lo miran ustedes en el libro. Y en la Iglesia latina quisieron poner también cuatro, aunque así de manera fuerte, solo tenemos a Agustín como el padre teólogo, a Jerónimo, el padre biblista, porque ustedes no tienen como Biblia oficial la Vulgata de Jerónimo, pero la tradición evangélica lee más a Jerónimo que los católicos, porque la traducción de Jerónimo es espléndida, es grandísima, no es oficial. Tenemos el padre biblista, que es Jerónimo, el padre teólogo, que es Agustín, el padre pastor, que es de alguna manera Gregorio el Magno, y el padre un poquitín de los concilios León Magno, pero aquí ya se discute un poco. Entonces, 4 o 3, tómenlo con un poco de humor. Entonces, en las iglesias medievales suelen poner 4 santos a un lado de Oriente, 4 de Occidente, y está muy bonito recordarlo. Y aquí en este libro me han puesto mis hermanos de CLIE. Voy a colocarlo en pantalla completa, perdón. Voy a quitarme en pantalla completa para que usted lo coloque unos segundos. Sí, lo voy a poner un momentito. Yo le voy a dar a usted, me quito y usted lo pone en pantalla.
Yo lo pongo en pantalla completa. ¿Cómo se pone esto en pantalla completa? No, usted enseña el libro, lo que quiere mostrar, Enseño lo el libro, enseña. sí, así, mire. En el libro tenemos, en la parte central, un Cristo Pantocrator, que es el Cristo de la tradición oriental, que es del baptisterio de Florencia, del siglo XII-XIII, donde todavía había unidad entre orientales y católicos. Y abajo tenemos 3 padres, a ver si lo logro así, 3 padres y una madre. Ven una madre, ¿verdad? Una mujer, madre de la iglesia, y 3 padres. Esos 3 padres, que son los grandes padres de la iglesia oriental, se los debo tener por aquí escritos, pero los voy a confundir si no los miro bien, son Adelante. Basilio, Gregorio Nacianceno y Crisóstomo. Y a su lado ponen una mujer que es muy importante en la iglesia oriental, que es una que le llaman santa, eclesiástica. Celebran su fiesta en todo el oriente, como la mujer símbolo de la iglesia. Miran ustedes aquí que yo lo voy a perder ahora si no lo encuentro a la primera. No se preocupe, tómese su tiempo, doctor. O sea que tienen ustedes aquí 3 padres de la iglesia con una madre de la iglesia. Y el ropero, el que ha puesto esta carátula, pues ha querido poner de relieve que tenemos una especie de unidad con estos padres, aunque podía haber puesto aquí a Jerónimo y a Agustín, que formamos parte de una iglesia antigua, no solamente de varones, sino también de mujeres que vienen de la antigüedad y que nos sentimos vinculados con ellos. Y pues junto a ellos, pues según la tradición que ustedes tengan, podemos poner a Lutero, a Calvino, a Zuinglio, o ponemos a otros según nuestras, no porque no tengan defectos, que todos tienen defectos, y es muy bonito que los tengan, porque sería horrible que no tuvieran defectos, pero marcan un camino de comunión eclesial. Y en ese sentido yo me considero, iba a decir hermano pequeño, de Lutero, de Calvino, con el que discuto de vez en cuando mucho, porque también tenía cosas un poco duras, ¿verdad?, en su comunidad, pero cosas, por otra parte, geniales en cuanto a la experiencia de que la iglesia tiene que ser un tipo de institución y no podemos vivir puramente a lo libre, ¿verdad? Y en ese sentido, pues me considero vinculado a la iglesia de unos y de otros y a las grandes iglesias. Y todo eso está de alguna manera resumido en este libro, del que creo que el doctor Mendoza me quería recordar algo de la patrística bizantina. Sí, bueno, sí, tenemos tiempo. No soy doctor, gracias por su amabilidad. Aquí el doctor y el experto es usted. Tenemos algo porque usted toca ese tema, casi no hablamos, casi no conocemos de este lado la patrística bizantina. Usted habla de la patrística bizantina en el capítulo o apartado número 7. Digo apartado porque luego tiene más bloques que pueden ser considerados capítulos. Estamos hablando de un libro de 400 páginas. Es un libro rico, vale la pena. Entonces, hay muchas cosas, pero ¿qué resaltaría usted de la patrística bizantina, de su historia, autores, temas, reflexiones, doctrina? Lo que usted desee, doctor. Usted es el experto. Mire usted, normalmente, mucha gente termina la patrística en Occidente con San Agustín. Ok. De tal manera que ya lo siguiente, bueno, es primitiva iglesia, no es ya patrística. En Oriente termina con estos, con Basilio, con Gregorio Nacianceno, con Juan Crisóstomo, del tiempo de San Agustín, del entorno del año 450, 60, 70, no, 400 al 430. Y lo siguiente ya es iglesia primitiva. Sin embargo, la obra estándar de la patrística la
popularizó y la editó un francés en el siglo XIX, que recogió la patrística griega, la patrística latina, la patrística oriental, que es pues el Migne, un gran autor, editor del siglo XIX francés, que recogió en latín, en griego, en siríaco y en copto todos los libros y les llamó patrística. Y él intenta llegar hasta el siglo XII, es decir, hasta la escolástica. Con la escolástica ya nacería algo distinto, nuevo, pero hasta el siglo XII podemos tener una patrística, de tal manera que en Occidente tenemos una serie de padres de iglesia importantes, como en la iglesia española Isidoro, o como en la iglesia carolingia o en la iglesia anglosajona Beda de los siglos 7, 8, 9, 10, de tal manera que se consideran padres de la iglesia hasta el siglo XII, donde tenemos una serie inmensa de autores importantísimos, venerados también por la tradición protestante o evangélica, como puede ser Anselmo, San Anselmo, o como puede ser incluso Bernardo. Y en la tradición oriental, hasta el siglo XII, la iglesia bizantina. Del siglo XIII en adelante ya se rompe la tradición. De alguna manera nace la escolástica. La escolástica plantea una serie de problemas nuevos, de tal manera que para los evangélicos protestantes, hombre, es importante dialogar y discutir con Santo Tomás, con Escoto, Duns Scoto y con otros, pero ya no lo sienten cordialmente, ¿verdad? Al menos como se puede sentir todavía en el siglo XII Anselmo de Aosta. Y en Oriente pasa lo mismo. Se puede terminar la patrística con los padres del siglo V, VI. En el siglo VI está Dionisio Areopagita, el gran místico, padre místico, como está, por ejemplo, el Damasceno, Juan Damasceno, que es el que recopila toda la tradición oriental. Y están sobre todo los padres del siglo XI, XII, que son los que crean, estabilizan la patrística oriental. Y estos tienen dos o tres cosas importantes, algunas muy discutidas, otras pues menos discutidas. Entre las cosas más discutidas está el hecho de que ellos intentan aceptar y poner de relieve el icono como signo de misterio. De tal manera que signos religiosos icónicos pueden ser importantes. Eso entre las iglesias evangélicas está muy dividido. La tradición pues luterana y más todavía la anglicana pueden tener signos sin darles la importancia que les dan católicos u ortodoxos, pueden poner iconos, signos icónicos importantes, ¿verdad? La tradición calvinista es mucho más reacia a esto, por tanto se puede discutir más. Después está la oración mística, que es muy, muy importante, una especie de tradición de la oración del corazón, de la oración profunda, de la fe individual como algo radical de los monjes de Oriente, algo que se puede recuperar desde la tradición luterana, incluso desde la tradición calvinista. Aquí en Francia fue muy importante una especie de escuela ecuménica de oración, que es la de, no de Cluny, ¿cómo se llama? Esta que está en Francia, cerca de Suiza, donde hay católicos, hay más calvinistas que han creado en Taizé, ¿verdad? Como un intento de recuperar desde la tradición más evangélica algo de oración de silencio, oración ante un icono que es simplemente un medio para meditar, como en el sentido ese profundo, no de adoración del Cristo imagen, ¿verdad? Y después la forma de entender la experiencia trinitaria.
de tal manera que a lo mejor entre ustedes no es común el icono de la Trinidad de Rublev, de un ruso, pero es un icono que intenta ver el misterio de Dios como un diálogo, un misterio de diálogo. Como las primeras confesiones luteranas y protestantes, diversas de Augsburgo y demás, el signo trinitario queda como clave de la Iglesia, que Dios es un movimiento de vida, que es un proceso de vida, de amor, y que eso se puede actualmente recuperar, de tal manera que en la tradición actual de las iglesias, en la visión de la Trinidad, habría como una especie de sintonía profunda entre tres grandes doctores. Uno, pues, como diría yo, calvinista más que luterano, que es Karl Barth. Karl Barth, en la visión de la Trinidad, es muy cercano a un católico llamado Karl Rahner, y tienen una visión de la Trinidad que es casi hermana, el misterio de Dios como interioridad y comunión. Y después ya mucho más te inclinas ante el misterio, interioridad, presencia de Dios en nosotros, comunión, Dios es un diálogo de amor de Dios con los hombres, nosotros con Él, y diálogo interno de Dios. Y después en la tradición rusa hay multitud de autores que han puesto esto de relieve, casi en paralelo con Karl Barth, calvinista, Karl Rahner, católico. Entre los orientales rusos, el más importante de ellos es, me voy a olvidar ahora del nombre, que prácticamente dice exactamente lo mismo, la vida trinitaria. ¿Cómo dialogar sobre eso? No andar criticando, por favor, en ningún momento. Y es bueno que tengamos diferencias. Y es bueno que tengamos envidia, pero no envidia para destruir, sino envidia. Qué bien lo hacen estos, iba a decir una palabra cariñosa, estos anglicanos, qué bien lo hacen, o qué bien lo hacen cantidad de autores protestantes. ¿Qué sería yo como teólogo si no hubiera toda la tradición bíblica del siglo XIX? Y a mí el cariño por la iglesia protestante me vino cuando hice una tesis en filosofía. La había hecho en teología y no me salió bien. La defendí y soy doctor en teología, con un autor llamado Ricardo de San Víctor, que es muy querido también de la tradición agustiniana, incluso protestante, de París. Pero hice la tesis comparando a dos autores de tradición protestante en torno a la lectura bíblica. Por tanto, la tesis se titulaba Exégesis y Filosofía. Y me metí en los dos más difíciles, uno dificilísimo llamado Rudolf Bultmann, que para algunos evangélicos es un santo de Dios y para otros es una bestia negra. O sea que hay muchos protestantes que ven con reparo a la desmitologización de Bultmann, ¿verdad? Y junto a él me dijo un doctor allá de Alemania, protestante, ¿por qué no estudias a Kuhlmann? Kuhlmann es más de tradición reformada, protestante reformado, más de tradición del Cristo histórico, de la lectura de la Biblia. Hice una comparación entre Bultmann por un lado y Kuhlmann por otro. Y lo publiqué el año 72, está por ahí en un libro, Exégesis y Filosofía, el pensamiento de Bultmann y Kuhlmann. Y para mi sorpresa, el año 1910 me puso unas letras el que estaba de director de CLIE, que se llamaba Alfonso Ropero. Está actualmente de director, pero no directamente. Directamente de director está Treviño, creo. Treviño. No me equivoco. Y me dijo, ¿qué te parece ese libro? Tú lo publicaste, nos interesaría, porque es un tema nuestro, y yo quiero que entre los protestantes se venere y se acerque y se discuta a Bultmann y a Kuhlmann. Y le dije, mira, el libro lo tienes ahí, puedes hacer lo que quieras, pero han pasado 40 años, desde el año 72 en que yo defendí la tesis hasta el año 10. A mí me gustaría, yo no tengo ese libro en picado, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? No lo tengo online, ¿verdad? No lo tengo en electrónico, en electrónico. electrónico. Me lo tendrías que picar y yo lo rehago. Y entonces él en la editorial me hizo el favor de picármelo y yo pues le rehice y me publicó en 2 libros que los has enseñado. El pensamiento de Bullman por un lado, Dios y la existencia, un libro fuerte, duro, intenso, pero yo creo que Bullman es un padre de la Iglesia evangélica, que hay que leerlo con reparos, pero padre de la Interesante. Iglesia. Y por otro Interesante. lado publicó Dios y la historia, el pensamiento de Kuhlman. Me carté con los 2 y tengo cositas buenas de ellos y están esos libros publicados ahí que me da un poco de alegría el hecho de que después de 40 años pues me los publicaran en la edición. Aquí está uno, Dios y la existencia, y aquí está el otro. Ambos evangélicos, ambos importantes. ¿Qué sería mi exégesis, mi lectura de la Biblia si no me hubiera enseñado mucho Bullman, que fue el que mejor ha estudiado en todos los tiempos la tradición sinóptica? Como los sinópticos, los evangelios sinópticos, tienen una tradición de carácter literario y teológico, y quizás un poco exagerado en la desmitologización. La cosa es complicada y para eso un protestante tiene libre examen y libre capacidad de aceptación. Y lo que dice el otro, Kuhlman, hay cosas que se aceptan y cosas que quizá no en política y en todo lo demás, pero yo me alegro de que sea protestante y de que esté ahí, de que me haya ayudado a pensar y de que CLIE lo tenga en su catálogo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Doctor, tal vez ya por el tiempo es avanzado para usted, no queremos abusar del tiempo acordado, pero siempre me pasa lo mismo con todos los invitados. 2 preguntas más y cerramos con 2 preguntas. ¿Está bien? Bien, ¿Estamos pero bien de tiempo? responderé poquito, que tengo que ir a tomar café. No, porque creo que son preguntas muy prácticas y no quiero pasarlas por alto. La persona de Cristo sigue siendo atacada en el día de hoy. Es una lástima que no se conoce. Esto pasa más en el mundo evangélico. Luchamos con el asunto de los concilios, de los credos, pero ¿qué debemos aprender o rescatar, recordar de la fórmula cristológica? Usted habla en su libro de la fórmula cristológica de Calcedonia, por allá por el año 451, siglo V. Adelante, gracias, doctor. A mí la definición de Calcedonia me parece fundamental, pero leída en su contexto, en un momento en que está triunfando un tipo de filosofía helenista, y en ese momento fue necesario decir que en Jesús hay, en la Trinidad hay una naturaleza divina y 3 personas, 3 formas de ser. De manera que la Trinidad es una unidad en movimiento, es un amor mutuo. Y Jesús es al mismo tiempo no 2 cosas que se pueden sumar. No se puede sumar. Jesús, hombre, 50. Jesús, Dios, 50. Eso es mentira. No hay 50. Jesús totalmente hombre y totalmente Dios. Y eso tenemos que reformularlo. Y repetimos la fórmula de Calcedonia con cariño, porque es una fórmula histórica, venerable, pero no para aceptar su lenguaje sin más, porque la terminología de naturaleza y persona se puede discutir y unos la ven de una manera mejor y otros peor, ¿verdad? De tal manera que, pues aceptando la definición de Nicea, de Éfeso y culminando en Calcedonia, tenemos que decir que hay encarnación de Dios, Dios encarnado, y que Jesús es totalmente Dios, no 50% Dios, totalmente Dios, siendo totalmente hombre, de tal manera que el Dios nuestro cristiano es el Dios encarnado en Jesús. De eso después habrá que discutir, dialogar y rezar. Ustedes tienen el credo de Calcedonia y tienen las confesiones de fe de Augsburgo y de la tradición en que ustedes estén dentro de la tradición reformada, ¿verdad? Y después pueden dialogar, pero
sin echarse piedras unos contra otros, sino dialogando para verlo mejor. Y como en esto prácticamente no nos diferenciamos nada católicos, Interesante, evangélicos y interesante, ortodoxos, porque sigue interesante. siendo un misterio, gracias a Dios, ¿verdad? Eso sería lo primero. Y lo primero significa el Jesús histórico, el Jesús de la carne, el Jesús encarnado, el Jesús de los evangelios, que nos ayude a leer quién, Pablo y Juan. Y si ustedes van a los credos, perdonen que diga esto, no me lo tomen en serio, pero se lo voy a decir. Está el credo largo de Nicea-Constantinopla, que es de los concilios y que se lee o se canta en las grandes celebraciones. Pero si les parece bien, ustedes conocen el credo llamado de los apóstoles pequeño, en que no aparece engendrado, no creado de la naturaleza que el Padre, sino creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su Hijo, que nace y muere por nosotros, creo en el Espíritu Santo y creo dentro de la Iglesia. No creo en la Iglesia, Creo en Dios Padre, creo en Jesús y creo en el Espíritu Santo y me mantengo en la Iglesia, en la comunidad de los creyentes. Y esa comunidad de los creyentes, hoy por hoy, nos hallamos un poco separados y divididos, pero hoy por hoy es bueno que estemos separados. Hoy por hoy. ¿Por qué? Porque no quiero que triunfe ni una iglesia sobre otras. Claro, no quiero que triunfe el catolicismo, quiero que haya diálogo católico. Quiero que haya diálogo ortodoxo y diálogo de protesta, porque todavía hay muchas cosas que protestar. No solamente. Y en ese sentido, todo eso lo creo en la iglesia. Y dentro de la iglesia, ¿en qué creo? En dos cosas. Creo en el perdón. Una iglesia que es una. Bien, una en comunión. Santa, hago así. Santa en medio de pecados, ¿verdad? Una santa católica, abierta a todos. Y en ese sentido el catolicismo es un elemento no solamente de la iglesia romana, sino que el catolicismo pertenece a la iglesia calvinista, a la iglesia luterana, que significa que somos capaces de vincularnos todos en catolicidad, que aquí no sobra ninguno, que hay espacio de diálogo para todos, ¿verdad? Y en ese sentido creo en la Santa Iglesia, que es una santa católica y apostólica, en continuidad con Pedro y Pablo, y también con María Magdalena, con Salomé y con las mujeres de la experiencia primitiva cristiana. Y el resto lo tratamos amistosamente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces lo prometido es deuda. Yo dije dos, queda una pregunta, pero quiero animarles a que vayan a Amazon y allí está en pantalla. Ustedes colocan en la caja de búsqueda allí arriba Xavier Picasa y vean, toda una vida escribiendo, toda una vida de libros, de sabiduría, de aportaciones, el gran diccionario de la Biblia, mujeres en la Biblia, su comentario de Marco. Allí tenemos una gran cantidad de libros de nuestro bájame un poco eso. Invitado aquí de hoy. Tengo una cosa, baja. Aquí tengo un libro un poco más, que está a la izquierda, Diccionario de Pensadores Cristianos. En este diccionario de pensadores cristianos hay casi más protestantes que católicos en la Edad Moderna. ¿Sabe por qué? Porque los protestantes habéis sido más sabios, habéis tenido mejores biblistas, habéis tenido grandes autores. Es decir, en este diccionario están en primera línea, pues qué sé yo, Kuhlmann y Pannenberg y Bullmann y ¿cómo se llama? Y Calvert, y actualmente pues los 7 o 8 autores protestantes clave, Gerd Tyson, al que le tengo yo una inmensa veneración, y otros de tradición norteamericana también, ¿verdad? Muy bien. Y me interesa que hay, si los ven aquí por esto, pues ven a unos, aquí debe estar Zwingli o Lutero y debe estar alguno más hasta en la carátula ahí, ¿verdad? Pero bueno, déjenlo así. Muy bien, muy bien. Allí lo tienen, ya saben, Diccionario de Pensadores Cristianos. Y también, antes de la pregunta final,
quiero recordarles que lo vamos a dejar en la descripción de este video, de este patristicazo, el blog en religión digital del doctor Xavier Picasa. Vean, un blog muy activo. Entonces allí pues en religión digital, todo eso lo voy a dejar en la caja de descripción y terminamos como lo prometí porque dije 2 preguntas. Esta no se la había enviado al doctor, pero sé que él no va a tener problema porque esta es una reflexión para todos. No nos ponemos de acuerdo, solamente nos ponemos de acuerdo en 7 concilios, pero aún así, doctor, ¿por qué no debemos olvidarnos de los concilios ecuménicos? ¿Qué nos aportan? Porque hay unos concilios fundantes que son esos, pero concilio significa capacidad de conciliarnos. Okay. No solamente de reconciliarnos, sino de conciliarnos. Actualmente se utiliza más la palabra sínodo. Sínodo significa caminar juntos dialogando, que quizá ya no tengamos necesidad de volver a hacer un concilio como Nicea, que habría que hacerlo de otra manera, que el concilio futuro pues es el dialogar entre todos y dialogar en forma de esto, de estar hablando, de que me permitáis entrar en vuestra casa y no intente convertir a nadie al catolicismo, sino que me gustaría que fuéramos todos buenos cristianos, cada uno en su pequeño camino para encontrarnos arriba en el Señor, en el amor todos. Y en ese sentido no olvidarnos de los concilios antiguos y de seguir haciendo un camino conciliar, que bastante lío hemos tenido, que si empezamos a tirarnos piedras, claro, y católicos que han perseguido a protestantes y a veces han luchado entre ellos, y Europa que nace de las guerras de religión. Sí. Lo más triste es, ustedes ya nacieron después, pero Europa nace en las guerras de religión del año 1618 al 1648. Una guerra donde, perdonen, no ganaron ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos. Ganaron los políticos, los estados, el dinero, que es lo que nos puede manejar. Y por encima del dinero está el amor mutuo. Y por encima de los estados está el amor mutuo, la catolicidad de las iglesias, ¿verdad? Muy bien, somos lo que somos solamente por la gracia inmerecida de Dios en su Hijo Jesucristo para perdón de pecados por la fe con un arrepentimiento sincero. Llegamos al final de esta sección a la que hemos llamado el Patristicazo, promoviendo estos materiales, este libro de patrística por editorial CLIE, recordando también que el doctor Picasa colabora acá en este sencillo diccionario, también colabora acá. Vayan a los enlaces que hemos dejado, también está por CLIE, Mujeres de la Biblia Judía, el comentario de Marcos por editorial CLIE, y hay pues, una gran cantidad de recursos, la Biblia patrística que también la hemos enseñado. Y bueno, tenemos que dejar al doctor por el tiempo acordado, ya le toca a él tomar café y nos tenemos que despedir. Querido doctor, gracias por su aporte, por su sabiduría, le deseamos lo mejor, le damos gracias por su trabajo, y esto es una joya, quiero decir que de fácil lectura, de reflexión, y al final, ya no tenemos tiempo para hablar de ello, pero al final de cada apartado, de cada sección, el doctor termina con una evaluación y actualización para pensar, para trabajarlo en seminario, para trabajarlo a nivel individual, grupos de estudios bíblicos, conocer, juzgar y actuar, y unas preguntas para reflexionar. Eso es muy interesante al final de cada libro, porque no es solamente información. Entonces, allí la llamamos a la práctica y a la reflexión teológica, y eso es muy bueno, doctor. Agradecemos eso que le añade al final de cada parte. Nos vemos, de cada apartado. Nos vemos Dios mediante, tal vez, si el Señor lo permite, en su misericordia, más adelante tener nuevamente al doctor Picasa con nosotros. Doctor, gracias por su trabajo. Vayan a los enlaces que dejamos en la descripción de este patristicazo. Dejamos el Facebook Doctor Picasa, en Religión Digital lo pueden encontrar, allí en CLIE si quieren saber más de su trabajo, Verbo Divino acerca de sus libros también, en Amazon pueden buscar en editorial CLIE en el buscador, y allí aprovechan sobre el trabajo del doctor. Nos vemos Dios mediante. Querido doctor, muchas gracias por su tiempo y por su trabajo. Nos tenemos que despedir, y será hasta otra entrega aquí en el Patristicazo de Cápsulas de Teología. Recuerden su canal de Biblia, su canal de teología, su canal de libros. Qué buen libro el de hoy, editorial CLIE, un libro
que ya ha obtenido un premio por las editoriales cristianas. Y por supuesto que no falte, yo me adelanté, querido doctor, café. No podemos hacer una entrevista sin café. Los padres de la iglesia no tomaron café, pero nosotros sí. Será hasta otra entrega. Dios le bendiga y bendiciones. Gracias, doctor. Gracias a todos. Compartan el video, denle me gusta, suscríbanse. Hasta la próxima.